finanzas personales que he estado viendo, y es el tema de que uno no valora en sí el tiempo el tiempo de uno. Es decir, uno no lo valora y no sabe cuánto vale, sino ya hasta cuando uno está viejito y no lo tiene. Ujú. Eh, y entonces, listo, uno puede decir, uno compra algo, pero ese algo, como decían ahí en el video, me cuesta a mí tanto y cuánto me cuesta a mí conseguir eso. Pero es no cuánto en pesos, sino cuánto tiempo me toma a mí conseguir ese dinero. Sí, Y, y en sí también otra cosa importante es como el tema de que el dinero no se reparte a quien se le debería repartir, o que por eso es como hay tanta por eso. Y uno ve mucho eso como en el tema de los jugadores que son como sobrepagados y personas que realmente se necesitan y luchan día a día, pues el trabajo de ellos no es tan bien pago y de pronto hasta vale más. digamos que hay unas valoraciones muy subjetivas de las cosas que realmente son necesarias para vivir, ¿cierto? Sí, Es muy subjetivo, por ejemplo, el valor de los productos alimenticios y de quien los produce a pesar del sistema en el que vivimos, que es un sistema con complejidades muy tremendas, como por ejemplo un conflicto armado de más de 70 años. Y lo que tú dices, si una persona que, digamos, desarrolla una actividad, no es que no sea importante, pero no es necesaria para la vida. Yo creo que una de las grandes conclusiones que nos deja esta pandemia es que sin fútbol se puede vivir, sin comida no. Entonces ahí hay unas subjetividades tremendas. ¿Alguien más me quiere contar qué entendió en el Profe, video? yo, Sí, pues, lo que yo entendí. claro. Creo pues, lo que yo entendí, que cada producto, cada cosa, tiene, pues, como una cadena, y uno nunca, Sí, pues, uno simplemente compra el artículo y ya, pero detrás de ese artículo viene una cadena, viene una cantidad de empleados, cada empleado tiene una manera diferente de vivir, una cultura, tiene una familia, o sea, muchas cosas, todo viene, pues, como en una cadena. y esa cadena se conoce como cadena productiva. Sí, muy bien, Ana María, muchas gracias. ¿Alguien más? Mientras van pensando, ese video quise que lo viéramos antes de hablar del quinto principio. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Yo voy a separar primero este principio en dos momentos. Vamos a hablar primero del comercio, haciendo énfasis en el comercio internacional y del bienestar de todos. Aquí hay una cosa que es absolutamente clara, y es que, y lo dijimos desde el encuentro pasado, es que la única manera que tenemos nosotros de procurarnos toda la cantidad de bienes y servicios que necesitamos para vivir es a través del intercambio. Y digamos que el intercambio, cuando ya evoluciona, pues ya estamos hablando de comercio. Básicamente ese es el comercio, es una forma de intercambio entre personas, entre mercados, a veces entre organizaciones, entre países y entre continentes, en fin, de manera que hoy ya no hablamos de mercados locales, sino de mercados globalizados. Entonces, digamos que el comercio es una herramienta, es un instrumento muy importante para nosotros poder lograr alcanzar ese bienestar que esperamos a partir o a través del consumo de bienes y servicios. Yo quiero dejar claridad en una cosa. Yo soy economista, a mí me encanta la economía y yo sería capaz de hablar de esto todo el día, pero no soy fanática. Esas son dos cosas distintas. Y cada vez que la estudio más, soy menos fanática. ¿Por qué hago la claridad? Porque no quiero que piensen ni se me vayan a confundir con que la felicidad se consigue a través del consumo, no a través del consumo responsable y del consumo inteligente se puede conseguir altos niveles de bienestar y de calidad de vida. Eso hasta ahí me parece bien y yo estoy de acuerdo con eso. Y cuando quieran podemos dar una discusión más profunda frente al tema. Pero ¿qué hace la economía? La economía te incita a consumir y te dice, venga, es que mientras usted más acceso tenga a otros mercados, usted va a poder conseguir cosas que no conseguiría si el mercado estuviese cerrado. No sé si lo mencioné en el encuentro pasado, pero lo voy a volver a hacer, y es que, pues yo no sé cuáles sean sus edades, pero yo era adolescente cuando la globalización y me tocó
conseguir, digamos, cuando quería un producto americano, un producto europeo. Bueno, cuando yo tenía 12 años, para mí Europa no existía en mi lenguaje. Pues yo sabía que estaba en el mapa y me habían explicado dónde quedaba. Pero de pronto no tenía mucha afinidad con esta cultura. No estaba entre mis cuentas. Digamos, estaba más entre mis cuentas el tema San Andrés y el tema Estados Unidos. Entonces, cuando yo quería un producto americano, pues lo tenía que comprar de contrabando. ¿Por qué? Pues porque no había un comercio legal que permitiera conseguirlo fácilmente. El hecho de conseguirlo ilegal hace que el producto sea caro, es decir, no es un producto accesible a todos los niveles de ingreso. Inclusive recuerdo que cuando llegaron a Colombia los televisores a color, y cuando las clases menos favorecidas, que en ese caso era la mía, pudimos comprarlo, casi ninguno lo comprábamos en el país porque era carísimo. ¿Por qué? Pues porque los televisores a colores no se producían en Colombia, había que traerlos de otro continente y digamos que la carga impositiva era muy fuerte, había que traerlos de contrabando de San Andrés. A usted le permitían traer uno, máximo dos. Ya si iba a traer el tercero tenía que pagar o tenía un lío grandísimo. ¿Por qué? Porque las fronteras estaban cerradas. Entonces, cuando Colombia firma el Tratado de Libre Comercio, cuando Colombia abre sus fronteras y empieza a hablar de una economía aperturista, lo que se llamó la apertura económica en el gobierno de César Gaviria, quien toma las banderas del fallecido Luis Carlos Galán, en el gobierno entre el 90 y el 94, en el 91 que se firma la apertura económica, empezamos a hablar de un mercado global, empezamos a hablar de tratados de libre comercio que tenían unas características diferentísimas a los tratados que ya teníamos. ¿Qué característica diferente? Antes del 90, qué pena pues contarles tantas cosas, pero me parece importante que las recuerden o las sepan, y es que antes de esa época nosotros teníamos un modelo económico semicerrado. Nosotros podíamos importar materia prima, podíamos importar maquinaria, pero no podíamos traer al país mucho producto terminado. Y un producto terminado es un producto que ya está listo para el consumo y que ya no hay que hacerle absolutamente nada, ¿no? En ese momento, la mayoría de los bienes y servicios que consumíamos en el país eran producidos acá. Ahí era prioritaria la marca nacional, por eso había más empleo, por eso teníamos una forma de vida completamente distinta que fue cambiando con la entrada del narcotráfico, digamos, en cabeza de un señor de apellido Escobar. De ahí en adelante los carteles, en fin, el tema de la narcopolítica y demás, sumado a eso la globalización, luego los tratados comerciales. En Colombia nos inundamos de un montón de cosas de afuera, de un montón de cosas de afuera, y eso es una discusión que también habría que dar con mucho nivel de detalle. Al llenarnos de un montón de cosas de afuera, nosotros tenemos que reconocer que cada una de estas cositas que tenemos, yo en este caso tengo un bolígrafo, el mío no me lo regaló Milton Friedman, que fue un pensador muy importante, sino que me lo regaló el Consejo Profesional de Ingenieros de Química de Colombia. Eso es un lapicero, y si yo lo desbarato, le garantizo que prácticamente ha sido elaborado afuera, o sea, traen las piezas y aquí lo ensamblan. Es decir, que un producto de esto tiene en su cadena productiva un montón de gente, un montón de productos, un montón de países, un montón de transacciones. Un producto como esto es un celular. Esto es un celular, esto tiene oro, a los ingenieros deben saber mejor que yo. Esto tiene oro, esto tiene coltan, esto tiene un montón de vainas raras. Y entonces en esas vainas raras yo les voy a recomendar una película, pues si está muy ocupado se la ve cuando ya termine el semestre, pero igual se la recomiendo, se la voy a poner por aquí, está en Netflix, se llama El Cuaderno de Sara. El Cuaderno de Sara habla de todo el problema social que se genera en África, básicamente por la explotación de cierto mineral que es muy importante para la industria, y entonces también hay unos capos, también hay unas mafias que lo explotan. Entonces todo esto para decirles que el comercio ha hecho que las personas podamos acceder más fácilmente a un montón de bienes que creemos que necesitamos para vivir. En Colombia, pues no sé si hoy se produzcan computadores, yo creo que no. Puede ser que se ensamblen, pero hace 30 años ni pensarlo. Entonces, si nosotros no nos abrimos al comercio internacional, nosotros no tendríamos el nivel de desarrollo en TICs que tenemos. ¿Me comprenden? ¿Van conmigo?
Si nosotros no nos abrimos al comercio internacional, nosotros no tendríamos hoy la red de internet ni la comunicación fluida que tenemos con el mundo. Usted puede chatear con una persona en tiempo real que esté ubicada en cualquier parte del mundo, en otro continente, puede estar en Tailandia, puede estar en Israel, puede estar en Turquía, puede estar aquí abajito en Bello, en la Maruchenga, donde quiera, donde quiera. ¿Sí? Pero eso es gracias básicamente a que el comercio ha permitido que todas aquellas, aquellos avances en tecnología, en TICs, en industria, en maquinaria, en investigación, en medicina, pues pueda llegar a cada rincón del mundo y eso hace también entonces que tengamos mayor calidad de vida. ¿Eso es claro? Sí, profe. Ok. A veces cuando uno habla con las personas, de pronto algunos no tienen muy claro el asunto del bienestar. Y aquí quiero hacer un último énfasis para seguir avanzando y es el siguiente. Nosotros vivimos en un mundo donde hay más enfermedades, donde hay mucha violencia, donde hay más armas y hay gente muy mala. Morirse es muy fácil. Pero tenemos mayor esperanza de vida, porque la esperanza de vida no se mide en términos de la violencia ni del corazón de las personas. La esperanza de vida se mide en términos del desarrollo tecnológico que haya para enfrentar, digamos, una enfermedad en particular. Yo esperaría, María Yanices Balbín, esperaría que una vez salgamos de esto se reevalúe el concepto de esperanza de vida. ¿Por qué? Pues porque si se supone que tiene que ver con los avances tecnológicos y los desarrollos científicos para mantener viva la población, yo creo que aquí habría que pensarlo. Mientras tanto, estábamos hablando de que en Colombia la esperanza de vida ha aumentado. Y esa esperanza de vida aumenta gracias al comercio. ¿Por qué? Porque se comercian investigaciones, se comercia mano de obra, se comercia tecnología, se comercian patentes, se comercian medicinas, se comercian aparatos, se comercia de todo. Y eso ha hecho entonces que en muchas partes del mundo la esperanza de vida aumente. Entonces, sí tiene razón Gregory Mankiw cuando afirma que el comercio puede mejorar el bienestar de todas las personas. ¿Ok? Bueno, entonces en ese punto la esperanza de vida en Cuba o países como Venezuela se ve reducida. Lo que pasa es que aquí hay un asunto, Camilo, y es el siguiente. Mire, con Cuba y con Venezuela, a mí el caso Venezuela no me gusta. No me gusta mucho porque, digamos que es un tema muy gris. El de Cuba sí. ¿Qué preguntó él? No le escuché. Es que se escuchó Casi. poquito. Él preguntaba que en este caso la esperanza de vida de Cuba y Venezuela se puede ver afectada o disminuida. Entonces, yo le voy a contestar con el caso de Cuba. ¿Por qué con el de Cuba? Mire, con Cuba hay, pues yo lo entiendo de esta manera, es una posición personal. Cuba, cuando hay la revolución funciona. Y en esto yo los invito a que se ilustren bien, a que lean bastante, le puedo recomendar cositas. Mire, la revolución funciona y la revolución funcionó. Funcionó mientras Cuba tuvo el apoyo de Rusia. Rusia le giraba un dinero porque inmediatamente se da la revolución. Estados Unidos, como potencia económica del momento, lo que hace es emitir unas legislaciones que obligan a las empresas a no tener ningún contacto económico con la isla. Entonces, si nosotros queremos analizar el sistema comunista de una manera más neutral, tenemos que sacar las dos variables que están enrareciendo el ambiente. ¿Cuáles variables? Una, el cerramiento y el bloqueo económico de Estados Unidos. Y la otra variable fue el paternalismo de Rusia, para poder intentar identificar si el comunismo funciona o no. ¿Cuál fue la realidad de la historia? La verdad de la historia es, arranca la revolución, si Estados Unidos no sancionara a quienes pretendían tener negocios con Cuba, la revolución hubiera funcionado, porque se pudo demostrar en su momento que la destinación de los recursos fue eficiente. Por eso, en las cifras de los primeros 20 o 30 años de la revolución, las cifras fueron cifras muy hermosas. Y yo tengo unos videitos sobre eso, también se los puedo pasar. Las cifras fueron hermosas.
que es una cifra hermosa. Mire, mortalidad infantil, 0, ¿sí? Población en condición de analfabetismo, de niños jóvenes y personas entrando a la adultez, muy poca también, menor deserción escolar que acá. Gente con posibilidad de ir a la universidad, unos porcentajes altísimos, educación superior gratuita. Alimentación básica para las personas, gente con altos niveles de nutrición, pocas enfermedades y poca desnutrición. Ahora, ¿qué está pasando hoy día? Pues resulta que Rusia pues sufre un revés con este tema de la perestroika, bueno, y demás, que se da por allá como en los 90, y Rusia no puede seguirle girando el dinero que es con el que estaba subsidiando la economía cubana gracias al cerramiento. Entonces, ¿qué tienen que hacer los cubanos? Empezar a defenderse con los recursos que hay. ¿Qué hizo Cuba? Se gastó los recursos en su consumo propio porque los negocios internacionales que tiene son realmente muy pocos. De las escuelas que había construido cuando empezó la revolución, pues digamos que siguen en pie, pero en malas condiciones. La universidad sigue siendo gratuita, pero la calidad ha bajado porque no hay dinero para invertir. Los hospitales como estructura física siguen funcionando y se siguen educando médicos, pero médicos con alto nivel de obsolescencia, porque a Cuba no llega el internet como llega aquí, no llegan los iPhone, a Cuba no llegan los Samsung, a Cuba los celulares que llegan son celulares de segunda, de diversas marcas, pero no hay ninguna empresa que diga es que yo tengo cierta negociación con Cuba para venderle X o Y tecnología. Solamente hasta hace un par de años, como 4 o 5, digamos que ya se está permitiendo un poco de comercio, que se empezó a permitir un poco de comercio con Obama al final de su mandato. Digamos que Cuba alcanzó un poquitico de desarrollo en términos tecnológicos, pero no fue mayor cosa. Hoy Cuba está en un atraso impresionante y en un estancamiento grandísimo. Entonces, los hospitales siguen, pero no hay tecnología. Entonces, en Cuba en cualquier momento se muere alguien de una gripa, pero no es justamente porque ellos no se hayan preparado para avanzar, es porque están completamente bloqueados. Entonces, ahora contestando la pregunta, uno podría pensar que la esperanza de vida de un cubano, pues puede ser que no sea muy alta si no tiene esperanzas de salir de la isla. Pero si tiene esperanzas de salir de la isla, que es muy probable, puede ser que sea alta porque finalmente está muy cercano a Estados Unidos y mucha población ha logrado migrar. En el caso venezolano, yo creo que la esperanza de vida de un venezolano no sea muy alta, porque Venezuela está sufriendo no solamente un cambio que no ha logrado, un cambio de pensamiento que no lo ha logrado hacer, y está plagado de unos altos niveles de corrupción, digamos, muy parecidos a los nuestros. Entonces yo pensaría que con Venezuela es un caso totalmente distinto. No sé si con esto contesto tu pregunta, pero sí, yo creo que se me nota que el caso Cuba me interesa muchísimo porque hubiera sido un ejercicio muy interesante si Estados Unidos no se hubiese atravesado. Bueno, en fin. El tema Rusia también me llama mucho la atención. Dime. A mí, por ejemplo, con lo que usted está pues exponiendo, sí se me da una intriga, pues, y usted es muy conocedora del tema, uno la verdad no ha investigado tampoco demasiado. Pero, por ejemplo, Cuba que buscaba la igualdad, pues que fuera igualdad, que no, como que no hubiera pobreza, a mí sí me ha cuestionado mucho de que igual existe una desigualdad, porque ellos en cierta forma han manejado que el pueblo sea el que se restringe, pero los gobernantes sí viven a sus anchas. Entonces, ahí uno piensa, bueno, ¿cuál es la igualdad? Porque si fuera igualdad, pues tanto gobernantes como pueblo deberían de vivir igual. Cuando empezó la revolución, digamos que la gente tenía garantizada la vivienda, la gente tenía garantizada la salud, la gente tenía garantizada la alimentación y tenía garantizada la educación, digamos las condiciones básicas. Y quien podía ir al mercado laboral podía tener un poco más porque, pues, digamos, ya tenía las necesidades básicas cubiertas y digamos que podía acceder a otro tipo de recursos. Pero lo primero que se acaba en Cuba, digamos, es la forma de emplearse en un trabajo remunerado. La gente empezó a trabajar para el pan coger, para el día a día.
Y el tema de los gobernantes, digamos que yo estoy de acuerdo contigo, y es que normalmente las igualdades casi nunca se dan hacia arriba, las igualdades se dan hacia abajo, por una razón, y es que el capital no se puede repartir, porque es que si el capital se reparte se agota, y el capital se necesita para seguir produciendo. Pero el tema de los gobernantes yo creo que sí es un tema muy complejo, porque es difícil encontrar un gobernante, digamos, que viva en una austeridad similar a la de su población. En algún momento se dijo que Mujica podía ser uno de sus ejemplos. Pues digamos que yo no creo mucho en la austeridad de Mujica. Entonces, no lo sé, pero pues digamos que tener razón en tener la inquietud y en tener la duda. Yo en lo que sí te puedo dar tranquilidad es que en un sistema igualitario bien manejado sí se podría evitar lo que en este mercado no se está pudiendo, y es que la gente se muera de hambre, por una razón sencilla, porque es que en el sistema en el que estamos la gente se muere de hambre, no porque no haya comida, sino porque no hay con qué comprarla. Y quienes tenemos para comprarla la botamos. Entonces ahí sí me parece a mí que hay una desigualdad mucho peor a la desigualdad a la que se le teme tanto en un sistema social, a mi modo pues de ver el asunto. Yo creo que la Profe, muchas desigualdad, gracias. yo creo que la desigualdad parte o nace desde el propio individuo o desde la misma familia, por ejemplo. La familia es el núcleo de la sociedad, ¿sí? Y la sociedad es la que conforma una nación. Y en las familias vemos hijos que son muy prósperos cuando hay otros hijos que no son prósperos y son dedicados a otras cosas, pues que nada que ver, ¿cierto? Entonces Sí. yo digo que eso es un claro ejemplo de lo que sucede a nivel de una nación. Hay unos sí, sí me Y entiendes más o menos la idea. Y en cuanto a perfectamente. y en cuanto a la revolución en Cuba, considero yo que la revolución desde un principio estuvo mala, mal hecha, mal concebida, porque es que el que debía haber tomado el poder era Camilo Cienfuegos, más no Fidel Castro. Fidel Castro en una jugada cochina tomó el poder, pero Camilo Cienfuegos era el llamado a ser el líder revolucionario. Entonces, empezando desde las malas jugadas y la mala jugada que le hicieron también al Che Guevara para sacarlo del camino, pienso que ese sistema es fracasado desde un principio. Y la derrota del comunismo con la Unión Soviética parte de la caída del muro de Berlín en Alemania, cuando la parte del comunismo quería pasarse al lado de la parte que había decidido ser capitalista, ¿cierto? De eso parte la historia o la derrota de la Unión Soviética. Digamos que sí, la historia tiene una característica, Camilo, es que la historia no olvida y la historia cobra. Justamente hoy estaba viendo unas imágenes del Che Guevara cuando lo tomaron preso antes de que fuera fusilado, y pensé en eso, justamente en la forma tan, ¿cómo lo diríamos? Tan humillante como salió de Cuba después de haber sido un tipo que fue tan determinante en las decisiones que se tomaron allí. En los videos que yo les pasé, cuando empieza el documental del socialismo, no sé si alguno ya lo ha visto, empiezan hablando de un personaje, creo que es en los Estados Unidos, Owen, que Ese intenta, video fue uno de los que no llegó. ¿cómo así? No, El, llegaron los tres. No, sí Lo que pasa es que llegaron. hay uno que no se abrió con cartelito bonito, pero sí se Sí, abre. no, este es el link, sí, el Está el primero. link, es el primero. Entonces, el personaje intenta crear una granja donde la gente tenga la igualdad de condiciones, Camilo, y ahí, digamos que el error es esto lo que tú mencionas, que son, digamos, las malas prácticas desde las familias, las desigualdades que se generan al interior de las familias, porque es que la discriminación de color es un tema familiar, la discriminación sexual es un tema familiar, la discriminación económica es un tema familiar, y bueno, en fin, y de ahí para abajo lo que usted quiera. Yo te decía que yo sí te comprendo, porque cuando yo estaba en la universidad, en economía política, yo le hice una pregunta muy tonta a mi profesor, pero la manera como me la contestó me pareció que era una pregunta importante. Yo le decía, ¿por qué las mamás, porque mi mamá lo hizo muchas veces, y a mí me dejó de dar rabia cuando lo entendí, ¿por qué las mamás le dan la carne más grande al papá?
¿Por qué las mamás atienden primero a los hombres? ¿Por qué las mamás no con todo el mundo son iguales? ¿Por qué si las mujeres tienen que aprender a lavar la ropa interior, los hombres no? Ahí hay un asunto de desigualdad, hay un tema de discriminación, en fin. Entonces él me decía, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está plagada por una cultura totalmente religiosa, y en esa cultura religiosa, pues al tener, digamos, la creencia puesta en un género que es el masculino, a nadie se le ha ocurrido, digamos, creer en Dios sin ponerle género. Como se le puso género, entonces digamos que las mamás, en el caso nuestra, las antioqueñas, en el caso mío, tan creyentes, entonces decía, bueno, entonces la figura es primero masculina, segundo, en tema económico, pues se atiende primero al que lleva el sustento. Y ahí hay un error. En una familia hay que alimentar primero a los niños, que son los más frágiles, los que se pueden morir primero. ¿Por qué? Por una desnutrición, porque se pueden desnutrir más rápido. Los hombres resisten más. Luego las mujeres, y si están embarazadas mucho más, y por último los varones. No, en la sociedad nuestra es al contrario. Es totalmente al contrario. Se alimenta primero los hombres y los hijos hombres. Y por último las mujeres. Y por último la mamá, ¿cierto? Cuando yo ya comprendí que eso era un tema cultural, intenté hacer un trabajo con mi mamá y logré una cosa muy importante. Y era que como nosotros éramos tantos, cuando mi mamá servía la comida, ya ella cuando se iba a sentar ya no quería, entonces yo logré que ella se acostumbrara a almorzar primero. Entonces ella almorzaba primero para que no le quitaran las ganas y luego repartía. Yo creo que eso fue un gran logro, un cambio cultural muy, muy difícil de hacer, justamente porque eso viene de las familias. Entonces eso se va permeando. Entonces, si de aquí para arriba nosotros seguimos el análisis, nos vamos a encontrar en términos salariales con que las mujeres perfectamente podemos ganar menos, con que el hecho de estar o no embarazadas nos puede hacer que perdamos un empleo. El hecho de caer en una licencia de maternidad nos puede hacer que caigamos en un desempleo, que los cargos públicos sean más ocupados por hombres, y lo mismo que los políticos y demás, que se le tenga más confianza a un presidente que a una presidenta, a un guerrillero todo el mundo lo respeta, a una mujer guerrillera todo el mundo se burla, bueno, en fin, un montón de asuntos. Y lo que tú dices, pues si uno es una construcción pequeña que se va elaborando y se va volviendo grande a nivel de país, esto es un tema que se va generalizando. La deslealtad también, la traición, son cosas aprendidas en la casa. Un personaje de 20 o 25 años que sea traicionero, cizañero, pues le aprendió a la mamá. Uno no se vuelve así solo, porque los seres humanos aprendemos por repetición. Pues, por ejemplo, digamos, uno aprende a caminar porque ve caminar, y aprende a hablar porque oye, así de simple. Entonces, sí, en eso tienes razón, Camilo, total acuerdo. Ahora vamos a continuar con el tema del video, pues, que está muy interesante la conversación. Allí este señor menciona entonces el tránsito que hace un lápiz, y transita por muchas partes. Estas partes por las que transita el lápiz hasta que llega a sus manos y a su casa se llaman mercados. Entonces vamos a hablar del principio número 6. Los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Yo quisiera que antes de que se me volviera a cortar, alguien me cuente qué ha entendido hasta el día de hoy que es un mercado. Un intercambio. El mercado es un intercambio. ¿Quién más? Vámonos construyendo. Vámonos construyendo entre todos. Es donde se da el intercambio. Es donde se da el intercambio. Me gusta esa. Antes, digamos, de la aparición de las redes, pues antes de 1970, más o menos, antes de la aparición de las redes, se decía que una característica fundamental de un mercado era que fuera físico. ¿Por qué? Pues porque se tenía que dar en algún lado. Hoy día ya la característica de físico desaparece. Entonces, digamos que el concepto evoluciona. Hoy podemos hablar de que un mercado es una situación. Es una situación, como lo mencionaba Camilo, de intercambio, donde se da el comercio. Es una situación donde se encuentran, se reúnen o confluyen
los oferentes, que son los que venden, y los demandantes, que son los que compran, para generar un intercambio. Entonces, un mercado es una situación, y usted puede generar una situación de mercado en cualquier parte, a cualquier hora y en cualquier momento. Prueba de lo que le estoy diciendo es este encuentro. Este encuentro, sin llevarlo pues a ese nivel tan frío, es una situación de mercado. ¿Por qué? Porque ustedes están comprando algo, ustedes compraron un servicio educativo, y a mí me contrataron para que se los ofreciese. ¿Quién es el demandante? El demandante del servicio educativo es usted, porque pagó por lo que aquí está pasando. ¿Y quién es el oferente? La universidad. La universidad le está ofreciendo un servicio. Muchos seguramente no conocen la oficina del edificio Coltejer de la universidad, sin embargo son estudiantes de la universidad. Ahora, a mí me contrata, ¿quién? La universidad. Yo le estoy vendiendo a la universidad, ¿qué? Mi capacidad intelectual, mi talento humano, mi capital humano. La universidad me lo compra, ella lo necesita para podérselos vender a ustedes. Entonces, aquí hay una situación de mercado. Esa situación de mercado es lo que hoy llamamos mercado. Entonces dice, por lo general son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, claramente. ¿Por qué son un buen mecanismo para organizar la actividad económica? Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a hacer el intercambio de las transacciones? ¿Sí me hago entender? No habría otra forma de intercambiar el dinero por los bienes y servicios. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, algunas veces los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado. Y aquí ustedes, al ver los videos, se van a poder contestar. ¿Cuáles son las características principales de una economía socialista y cuáles son las características principales de una capitalista? Sin que esto implique que no se los van a terminar de ver, pues yo le voy a mencionar los más importantes. Digamos que la característica más relevante es la aparición de la propiedad privada. La propiedad privada es propia del capitalismo. Es decir, las cosas tienen dueño. ¿Cuáles cosas tienen dueño? Pues aquellas que necesitamos para producir. Entonces, los factores de producción, la mano de obra tiene dueño, los factores de producción y las materias primas. ¿De quién es la mano de obra? Mía. La mano de obra es del trabajador y el trabajador decide a quién se la vende. En cambio, en el socialismo no hay propiedad privada. Todo es del Estado. El Estado puede disponer como quiera de ello. Si en el capitalismo usted lo pueden llamar para la guerra, en el socialismo se los llevan sin chistar. En el capitalismo, para que un organismo del Estado entre a su casa, tiene que surtir primero un proceso judicial. En el socialismo, ellos de una patada se meten a su casa. ¿Sí me está entendiendo la diferencia? Entonces, no hay propiedad privada en socialismo, en capitalismo sí hay propiedad privada. Y al haber propiedad privada, el gobierno o el Estado simplemente es un mediador, es el que produce la política pública a través de la cual la actividad económica se va a organizar. Entonces, allí es donde dice que el gobierno puede mejorar los resultados del mercado a través de la política pública. En el socialismo, como todo es del Estado, no hay mercado. ¿Por qué no hay mercado? Porque nadie puede ofrecer nada porque no tienen nada, porque todo es de potestad del Estado. ¿Sí me hago entender? En este lado del capitalismo se pueden transar las cosas. ¿Por qué? Porque aquí las decisiones económicas en el capitalismo las tomamos las personas. En el socialismo, las decisiones económicas las toma el Estado. Entonces, al tomarlas el Estado, la figura mercado no aparece. No es un mecanismo para transar, no hay mercado. En cambio, en el capitalismo, el mercado es una figura propia del capitalismo porque es allí donde existe la negociación, la transacción. Y el Estado, a través de la política pública, repito, es el que garantiza que esa transacción se dé en condiciones
de justicia, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros encontramos que el Estado logra intervenir los mercados, no todos, algunos, como por ejemplo, los mercados donde se transan ciertos bienes de primera necesidad. Entonces el gobierno dice, bueno, un momentico, el pasaje el próximo año va a ser a tanto. Ahí hay una intervención del Estado a través de la colocación de un precio, ¿cierto? En el socialismo es muy probable que no haya que pagar pasaje, porque se supone que es un servicio que se debe prestar gratuitamente. En Colombia se dice, mire, es que hay que pagar un copago para ir a la EPS. Si usted se gana tanto, paga tanto. Si se gana tanto, paga tanto. En el socialismo se supone que la salud es gratuita. Entonces, el mercado es un instrumento propio de un sistema de mercado con matices capitalistas. Asimismo, las subvenciones, los subsidios son unas estrategias propias del socialismo, donde el Estado le entrega a la gente lo que necesita, le subsidia los mínimos para vivir, mientras que en el capitalismo no. Entonces aquí llegamos, digamos, al nudo del asunto y es, bueno, si nosotros vivimos en una economía donde somos los dueños de los factores de producción, somos los dueños del capital, somos los dueños de la mano de obra, el Estado simplemente es un vigilante, pero adicional el Estado nos devuelve parte de lo que nosotros le damos, nos lo devuelve en subsidios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos una mezcla entre socialismo y capitalismo, y eso es a lo que se le conoce como economías mixtas o economías de mercado con matices capitalistas. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces tenemos un tanto de uno y un tanto de otro. No tenemos que ser unos magos para saber de cuál tenemos más, ¿cierto? Entonces, el hecho de que usted pueda hacer una transacción vía internet, comprar un container de sombrillas en China y traerlo para comerciarlas, eso es un acto totalmente capitalista. Pero el hecho de que usted, si pierde su empleo, la caja de compensación familiar le dé un subsidio de empleo por 6 meses, eso es un asunto que tiene un matiz socialista. El hecho del programa de Jóvenes en Acción, el subsidio que está dando el Estado ahora, que yo no he podido saber si eso es verdad o no, si eso lo dan o no lo dan, en fin, digamos que eso tiene unos matices socialistas. Ok. Entonces, nosotros, en Colombia, nosotros somos una economía... El subsidio de los 160.000 pesos, profe. Sí, los que le dieron a Pablo Escobar, esos. Ajá, no sé, pero sí los están pagando a las personas. Ah, perfecto. Ah, listo. No, es que yo vi en varias Facebook personas de primera mano, pues que lo trabajan en una reciben. entidad y sí se la están, sí. Ah, bueno, Y yo hago el comentario sarcástico es porque en Facebook vi que uno metía la cédula del señor y salía que había salido favorecido, bueno, siquiera. Sí, no, y hubo personas que salieron favorecidas que realmente uno veía que no necesitaban, como otras sí, así es la vida, ¿cierto? Así funciona. Muchachos, esto se va a volver a desconectar. A mí me da pena con ustedes, pero yo no quisiera que este tema me quedara empezadito. Entonces nos conectamos otra vececita para terminar. Sí. Sí, profe. Díganme que Sí, profe, claro. Ajá. Vale, pues.